estamos una semana más hablando de bolsa. ¿Y qué vemos esta semana? Pues increíblemente las bolsas siguen subiendo y es algo que, en fin, hay que pensar que los mercados están acostumbrados a sorprender siempre y es algo que bueno, pues que no deja de fascinarnos, ¿no? Realmente estamos en una situación complicada de la economía, con los tipos de interés muy altos, que siempre suelen hacer que las bolsas bajen. Bueno, podría ser cerca de una recesión, porque con los tipos de interés altos, pues probablemente se llegue a una recesión, pero sin embargo las bolsas siguen con mucha fuerza y cada vez que hay un movimiento a la baja, pues enseguida rebota otra vez y hace nuevos máximos, ¿no? En el caso del IBEX. Bueno, si lo miramos bien, aquí lo que hizo fue una subida muy fuerte que se coloca por encima de la media de 200 y desde ahí, sin corregir, continúa subiendo. Cuando pasa esto, al final se espera una corrección que, bueno, desde estos mínimos, ¿no? En algún momento, una corrección bastante fuerte. ¿Qué tenemos? Pues tenemos aquí que hay una de las cosas que suele pasar a final de un movimiento alcista, que es la superación de máximos por muy poco, ¿no? Aquí hacemos unos máximos, aquí los superamos por muy poco y caemos, los superamos por muy poco, caemos, los superamos por muy poco, volvemos a caer y el viernes lo volvemos a superar por muy poco. Bueno, ¿qué ocurre? Que cada movimiento amago bajista al final pues no continúa cayendo y se toma más fuerza. Divergencias las hay por todos los lados, es decir, que si aquí miramos en el estocástico que no es capaz de superar nuevos máximos en cada movimiento, y aquí vemos que en el IBEX sí. Normalmente esto es una clara divergencia bajista, que yo siempre digo que una divergencia bajista no significa que tenga que caer el mercado, pero es una señal de alerta, es una señal de que al final normalmente vienen caídas y son prolongadas. ¿Esto va a ocurrir ya o vamos a tardar 2 semanas más, 3? No lo sabemos, no lo podemos saber. Lo cierto es que la sucesión de máximos y mínimos crecientes por poco pero se mantiene. Aquí marca un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, este mínimo no pierde el anterior, un máximo, este mínimo no pierde el anterior, un máximo. En pura teoría, hasta que no pierda uno de estos mínimos, pues no tenemos clara el movimiento, que empieza el movimiento bajista. Pero bueno, en esta situación, pues bueno, vemos una subida muy fuerte, en algún momento llegará el recorte, incorporarse ahora al mercado no deja de ser arriesgado. Yo creo que siempre tenemos que hacerlo con stop y ahora más claro que nunca. Sí que hay operaciones que se pueden hacer, sí que hay valores que se han quedado un poco rezagados, que han tenido una corrección mientras otros han subido, que se pueden aprovechar. Vamos a verlo todo y seguimos. El DAX también sigue con fortaleza. Aquí este último movimiento no ha sido tan fuerte, ya le ha costado bastante y vemos claramente también en el MAC, que es un indicador también que indica divergencias, una divergencia bastante clara en el MAC diario, ¿no? De que aquí no tiene fuerza el MAC y sin embargo el precio sigue subiendo. Al final eso es una señal de alerta, de cuidado. En el Eurostock, pues muy parecido al DAX, de nuevo aquí divergencias bajistas. Y bueno, pues simplemente en Europa somos alcistas y hay que buscar correcciones para comprar. Correr detrás de los precios nos puede llevar a que nos venga una corrección y en un mercado alcista perder dinero, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir siendo cautos en estos momentos. Las bolsas americanas, bueno, las bolsas americanas son las que han dado una señal entre el jueves y el viernes de posible disparo al alza, ¿eh? Así como en Europa estamos disparados, las bolsas americanas no lo han hecho muy bien, han estado aquí consolidando lateralmente y bueno, aquí lo que está el Dow Jones, por ejemplo, vemos que es un movimiento lateral claro entre la zona de los 32.600 y la zona de los 34.300, ¿no? Ahora ha tocado la parte baja y ahora pues sube, ¿no? Bueno, si superara estos máximos podría volver a hacerlo, podría confirmar su aspecto alcista. En el caso del SP500,
bueno, es interesante como aquí ya supera la media de 200, aquí la vuelve a perder, pero ahora se vuelve a colocar por encima. Y la verdad es que aquí este mínimo pierde por muy poquito y ahora supera este de aquí, ¿no? Entonces, la verdad es que en las bolsas americanas sí que para mí este viernes han dado una señal de fortaleza bastante importante en el muy corto plazo. Es decir, que da la impresión de que estos mínimos del viernes podrían actuar como soporte y podríamos perfectamente tomar alguna posición en cualquier valor que haya hecho una cosa parecida, o sea, que haya tenido un buen movimiento alcista el viernes con un stop por debajo de los mínimos. Y podríamos incorporarnos al inicio de movimiento alcista en la bolsa americana. Eso es una impresión que da viendo el S&P y también viendo el Nasdaq, ¿eh? El Nasdaq igual. Fijaros que aquí en la media 200 intenta superarla, duda, cae, vuelve a colocarse por encima, supera estos pequeños piquitos, da una señal de compra y bueno, pues esa es la impresión, ¿no? De que podríamos estar ante una señal alcista en las bolsas americanas y empezar un movimiento al alza allí. La duda sería qué pasaría con nosotros, ¿no? ¿Qué pasaría en Europa si ellos empiezan a subir? Si nosotros aprovecharíamos para recortar y que haya pues un trasvase de fondos, ¿no? Que la gente venda bolsa europea y entre en bolsa americana y suban ellas con fuerza, o si seguimos todos subiendo. Pues ya lo veremos. De momento, ahora sí que sería posible hacer alguna apuesta, probablemente, en algún valor americano, con un stop más o menos cercano. Así que, bueno, lo iremos siguiendo, ¿no? Quizá esta semana hagamos algún vídeo sobre valores americanos interesantes. Y bueno, hoy veremos uno de ellos, ya hemos visto algunos estas semanas, pero en fin, curioso, lo de las bolsas americanas no nos debería dejar indiferentes. Bien, los 5 valores que mejor lo han hecho esta semana, el primero de ellos es Arcelor. Vaya con Arcelor, la verdad es que es un valor que aquí, en esta zona de aquí, marcó un techo muy feo en un movimiento lateral que le costaba mucho, con muchos vaivenes, y de repente cuando perdió esta zona de aquí, bueno, pues aquí caída muy fuerte, rebote, aquí el peligro era máximo de continuidad bajista. Sin embargo, aquí se gira al alza y supera este nivel. En el momento que pasa esto, hay que pensar que puede estar cambiando algo en Arcelor. Y aquí vemos que se apoya en la media, continúa subiendo, consolida y continúa subiendo. Pues bueno, pues Arcelor claramente se ha convertido en un nuevo valor alcista con máximos y mínimos crecientes. Y ahora, pues bueno, pues el siguiente objetivo está aquí, este primer objetivo, en la zona de los 31,10 aproximadamente, ¿no? Y si supera esos niveles, pues puede seguir haciéndolo bien. Santander, bueno, tremenda la subida del Santander, que fue el valor del sector bancario que peor lo hacía aquí, no había manera de subir, y aquí de repente supera la media y ¡bum!, se dispara con muchísima fuerza. ¿Cuál es el problema de Santander? Pues bueno, porque se ha separado muchísimo de la media de 200 y que en teoría, en pura teoría, siempre que hay una caída fuerte o una subida fuerte, siempre tienden a volver a la media, ¿no? Entonces aquí, comprar aquí, pues a ver, yo decía lo mismo aquí, comprar aquí me parecía como arriesgado, pero se está ganando. Yo comprar aquí lo considero bastante arriesgado. ¿Que en el corto plazo se pueden hacer operaciones? Pues bueno, sí, mira, siempre y cuando no se pierda la media de 10, se puede comprar y mantenerse ahí dentro. Pero con mucho cuidado, ahora mismo el stop claramente sería por debajo de este nivel, de la zona de 3,61 en el corto plazo. Bien, el Banco Sabadell, este es uno de los bancos que ya os dije yo que me da la impresión de que podría continuar subiendo muy bien y es uno de los que me gustaría incorporar en mi cartera en los recortes. ¿Qué ocurre? Pues que no recorta, que sigue con mucha fuerza, aquí ha hecho un movimiento de consolidación y continúa subiendo. Y bueno, pues es un banco que parecía que iba a ir muy mal, aquí en esta zona de aquí con mínimos históricos y de repente se ha girado, ha cambiado el aspecto fundamental del banco, está mejorando sus ratios y bueno, quizá se han equivocado los inversores aquí
opinando que era una ruina de banco y ahora se han dado cuenta que no y están pues tomando posiciones, ¿no? Valor que dentro de lo altos que están los bancos, pues es el que a mí más me parece que puede continuar subiendo, ¿no? Amadeus, bueno, Amadeus lo vimos en nuestros vídeos cuando tenía esta corrección. Dijimos que en esta zona de aquí era la zona de compra porque era cuando pues llegaba a la corrección de Fibonacci. Llegó justo aquí, apoyando en la media, y desde aquí pues ha vuelto a rebotar. Bueno, ahora se va a enfrentar la zona de máximos, es probable que desde aquí vuelva a relajarse, pero ya es un valor alcista del sector turístico que yo creo que tiene mucho potencial. Así que bueno, en los recortes, valor para estar pendiente para comprar. Y otro valor también del sector turístico, AENA, que poquito a poco y sin hacer ruido sigue ganando altura. Y aquí lo tenemos ya por encima claramente la media de 200 y subiendo con ganas. Bueno, pues aquí tenemos esta zona, ¿no? Aquí tenemos una zona de resistencia bastante importante. Que bueno, que podríamos un poco acotarla por aquí. Es una zona entre 151,40 y 156. Ahora está muy cerca de esa zona. En pura teoría, desde aquí, después de esta subida, pues lo más probable es que corrija, ¿no? Si eso ocurre, pues también es un valor para plantearse tener en cartera porque es de los buenos dentro del sector turístico. Y bueno, pues estos son los 5 valores que mejor lo han hecho esta semana. Vamos a ver ahora los que peor lo han hecho. El primero de ellos, Grifols. Y bueno, al final las cosas tienen su fundamento, y al final funcionan, ¿eh? Y fijaros que Grifols era el valor que yo decía que no quería tener en cartera, ¿no? Que a mí me fallaba el aspecto fundamental. Como sabéis, mi manera de invertir, mi manera de gestionar mi cartera, es que yo tengo una lista de valores que a mí me gustaría tener. Y una lista de valores que no me gustaría tener, porque no me gusta la situación de la empresa en ese momento. Una de ellas que no me gustaría tener es Grifols, porque ya hace tiempo que la compañía viene anunciando que la situación es mala, que tienen mucha deuda, que no saben cómo controlar la deuda. De momento, lo único que han hecho ha sido pues hacer unos despidos más o menos importantes para reducir costes, pero eso al final no soluciona los problemas. De hecho, bueno, pues tenían su director general, su presidente ejecutivo, ha dimitido, ha dicho, bueno, yo me bajo del barco. Y eso ha producido caídas importantes. De todas maneras, fijaros que aquí esta caída ya fue muy grande. A mí me dio muy mala espina esta caída. El rebote estuvo bastante bien, fue bastante dinámico. Y aquí le pusimos este Fibonacci, ¿no? Dijimos que podía recuperar entre la zona 14.11 y 15.60, en esta zona de aquí. Pero cuidado, muchísimo cuidado, porque es un valor bajista que además no me gusta. Pues bueno, dicho y hecho, fijaros cómo está subiendo el IBEX y lo que está pasando con Grifols, ¿no? Vaya caída que ha tenido. Esta semana ni más ni menos que ha caído casi un 10%, un 9,88%. Y bueno, pues quien cometa el error de comprar este tipo de valores porque piensan que han bajado mucho y que deberían subir, pues a lo mejor se llevan una sorpresa muy poco grata, ¿no? Yo creo que es un valor que no hay que tener en cartera. Evidentemente se puede especular con él cuando se pone por encima de la media de 10 y vemos que va subiendo, pero ahora que está por debajo de la media de 200, por debajo de la media de 10 y después de esta caída fea, pues no parece un momento para tomar posiciones en Grifols. Es un valor que yo directamente borraría de mis opciones para comprar. Bien, Acciona y Acciona Renovables, vamos a ver las dos porque esta semana han caído pues más de un 3% cada una. Y atención, porque la noticia es que ambas dos están dando señales de cambio de tendencia. Han sido alcistas mientras el IBEX era bajista, y ahora que parece que el IBEX se pone alcista claramente, empiezan a flojear y a dar señales muy peligrosas. En el caso de Acciona Renovables,
ya se ha colocado por debajo de la media de 200, ya está amenazando este importante soporte en la zona 34,5, 34,6, y la mala noticia es que si lo pierde, pues ya la media de 200 tomará esa pendiente negativa que nos indica que un valor es bajista de medio largo plazo. Así que de momento mucho cuidado, y a menos que recuperara ya niveles de la media de 200 en la zona 37, y bueno, se podía ser un poco más exigente y pedirle que recupere el máximo anterior en la zona de 38,50, es un valor para mantenerse al margen. Y Acciona hasta muy poco yo he estado invirtiendo en Acciona cuando me daba señales positivas, y ahora lo que veo es que duda muchísimo, cae cuando sube el mercado, se coloca por debajo de la media de 200 y además ha perdido este soporte de aquí, que está ahí luchando por recuperar, pero no ha recuperado, en la zona de 178,7. Bueno, técnicamente hay que ponerlo en cuarentena, esta vela negra es bastante fea, y hay que pensar que a menos que recupere mínimo este nivel sería ya bueno, la zona de 185,7 es otro valor para poner en cuarentena, que ha sido alcista durante mucho tiempo y ahora, cuando el mercado está bien, podría ser bajista. Así que yo siempre digo que no hay que enamorarse de los valores y que hay que estar cuando hay que estar y no hay que estar cuando no hay que estar. Y ahora mismo parece que Acciona puede ser de los que no haya que estar. Y luego Logista. Bueno, Logista es un valor alcista, claramente alcista, muy fuerte. La entrada en el IBEX le dio alas y tuvo una subida muy fuerte. Esto es un poco lo que pienso yo que podía pasar en la banca. Después de esta subida que se separa mucho de la media de 200, vuelve, se acerca a ella. Bien, es un valor que sí que se pueden buscar compras, porque es un valor claramente alcista en corrección. Lo que pasa es que aquí esta vela de esta semana ha sido muy contundente y lo más normal es que después de subir un poquito continúe cayendo y busque esta zona de la media de 200. Por la zona de la media es muy posible que la perfore un poco, sería donde habría que buscar compras, pero insisto, yo no soy muy partidario de comprar solo porque cae a la zona de compra. Más bien soy partidario de esperar una señal, aunque sea una pequeña señal alcista, para hacerle caso y comprar, ¿no? Ahora mismo yo creo que es esperar a ver si llega a esta zona, y ahí sí que es un valor comprable, uno de los valores que yo sí que me podría plantear comprar, así como Grifols no, pues Logista sí que es uno de estos valores, aunque es verdad que la subida ha sido tan grande que es muy probable que corrija más, ¿no? Celnex. Bueno, pues Celnex esta semana ha caído también, es la que cierra el grupo de los peores, un 2,26%. Bueno, pues parece ser que American Tower directamente ha descartado la posible OPA hacia Celnex. Celnex, cuando se habló de la OPA, estaba aquí abajo, ahora está un poquito más arriba, pero casi ha perdido pues todo lo que le llevó esa rumorología, ¿no? Bueno, hay que pensar que Celnex es uno de estos valores bajistas, pero de calidad. Es decir, uno de estos valores que ha bajado ya mucho, ha bajado más de un 50% desde los máximos, y ahora pues está en situación de cambiar y volver a ser alcista. Para eso hace falta que tenga un movimiento alcista por encima de la media de 200, un poco más contundente del que tuvo aquí. Aquí es un movimiento pequeñito y enseguida se coloca por abajo. Esto no le da tiempo a la media a girarse y a tener pendiente positiva, ¿lo veis, no? Esta es la clave. Entonces ahora, sin embargo, es un valor que ya ha hecho aquí un máximo, este mínimo no ha perdido los anteriores y desde ahí ya se veía una cierta fortaleza. De hecho, antes de salir el rumor de la OPA ya lo estaba haciendo bien, por eso nosotros teníamos comprados aquí acciones de Celnex y nos vino bien el rumor de OPA y le sacamos una buena rentabilidad. Bueno, pues aquí ahora mismo se puede
seguir el corto plazo y en el momento que se coloque por encima de la media de 10, si nos da una señal positiva, yo creo que sí que es un valor en el que confiar. No ahora, no comprar ahora y ya está, pero vigilarlo, ¿no? Es un valor para vigilar, yo es uno de estos valores que sí que tengo totalmente en mi radar y que estoy pendiente a ver si entro en él en algún momento otra vez. Bueno, pues ya hemos visto los 5 valores que peor lo han hecho en la semana, los que mejor lo han hecho, y ahora vamos a ver los que yo he destacado, ¿no? El primero de ellos es SACIR. Bueno, SACIR hemos hablado últimamente, ¿no? Que hay una cosa que me gusta mucho de SACIR. Os tengo que decir que SACIR ha entrado en mi cartera, el viernes porque, bueno, pues me da una señal de corto plazo alcista apoyándose en la media de 10 y eso a mí pues es suficiente para comprar con un stop muy ajustado. Le he puesto un 1,5% de stop solamente, o sea, es muy poquito, pero SACIR es un valor que tiene un gráfico de largo plazo que me parece tremendamente interesante, y es que cuando un valor hace esto y luego hace esto es lo que se llama un suelo durmiente de muchos años. Cuanto más años son suelo durmiente, mejor. Da la impresión de que la compañía ha mejorado mucho y podría salir del sueño durmiente, del suelo durmiente, podría despertar, ¿no? Y eso parece por el movimiento que está teniendo. Suele ser una gran posibilidad de compra, ¿no? Entonces, cuando yo veo una figura así de largo plazo, me fijo en el corto plazo y vemos a ver, ¿no? Aquí, en el corto plazo, aquí dio una señal bastante buena, superando la zona de 2,45 y se ha disparado. Aquí lo normal es decir, bueno, pues aquí hasta que no corrija no compro, pero este es de los valores que podría seguir subiendo perfectamente hasta llegar a este nivel de 3,88 y desde ahí corregir. Entonces yo lo que he hecho ha sido incorporarme en un toque a la media de 10. Bien, esto no es fácil de hacer, ya lo sabéis, no hay que estar muy pendiente, hay que saber en qué punto, dónde poner el stop. Y bueno, pues eso es lo que os ofrezco yo. Os ofrezco la posibilidad de avisaros yo de los movimientos que hago en mi cartera en tiempo real. Es decir, yo tengo un servicio que todas las mañanas yo os aviso a las 8 de la mañana de cómo están los mercados, cómo se prevé que vayan a salir y cuáles son los valores que yo estoy vigilando, en qué punto entraría, dónde pondría el stop, y todos los que yo tengo en cartera día a día pues los vuelvo a analizar y veo si hay que modificar ese stop o no. Bien, en el caso de SACIR nosotros hemos entrado cuando superó los máximos del día en 3,03, cuando vimos fortaleza, y tenemos un stop en la zona de 2,984. Es decir, que estamos perdiendo, no llega a un 2%, el 1,5% aproximadamente si va mal. ¿Qué ocurre si SACIR de repente sigue subiendo, lo va haciendo bien? Pues bueno, llega un momento en el que el stop ya, en vez de perder, ya es un stop en el que si va mal ganamos solo un 1%. A partir de ahí, bueno, pues sigue haciéndolo bien, empieza a subir y bueno, pues el stop lo vamos subiendo y bueno, pues así mismo el otro día a Telefónica le ganamos el 11 y pico por ciento. Y bueno, pues esa es la clave, ¿no? Cuando ganamos más y cuando perdemos, pues perdemos menos. Y al final de la jugada, pues eso suele ser bastante positivo y sobre todo tenemos controlado el riesgo totalmente. Es decir, que si las cosas de repente se giran y van mal, que puede pasar en cualquier momento, pues bueno, se nos ejecutan los stops y perdemos poquito o ganamos menos de lo que estamos ganando, pero no nos va a pasar nunca aquello de quedarnos enganchados, ¿no? Que sabes, al final el secreto de la bolsa es no quedarse enganchado. Quien es capaz de no quedarse enganchado es el que acaba ganando en bolsa. Así que esa es un poco la situación. Yo os animo a que entréis en la página de Bolsas y Futuros y que en la parte de contacto pinchéis y me enviéis un mensajito con vuestros datos para ponerme yo en contacto con vosotros, charlemos un poquito y que probéis este sistema de avisos a móviles que estoy seguro que va a mejorar vuestra operativa. Además, esto, bueno, sabéis que tiene un coste, pero es un coste de verdad muy asumible. Bueno, pues SACIR, valor interesante, y como digo yo siempre, este valor aquí, yo dije, me gusta SACIR, pero quiero que corrija. Y en cuanto corrige, pues yo compro.
Robi. Bueno, Robi es otro de estos valores que yo estoy siguiendo, que yo creo que da una señal importante de vuelta con este suelo y este movimiento superando esta zona de aquí. Bueno, yo lo tenía comprado por aquí, le he sacado buena rentabilidad. Aquí cuando empezó a caer me salí, porque empezó a dudar y hacerlo no muy bien. Y aquí, después de esta vela blanca, a mí sí que me da otra vez posibilidad de compra, y compré el mismo viernes también. Tengo un stop más o menos cerquita, pero yo creo que esta vela blanca es una vela bastante significativa, una vela de vuelta de corto plazo parecida a esta, y desde aquí podríamos perfectamente seguir subiendo. A mí me da la impresión de que Robi es uno de estos valores que ha iniciado el camino de la recuperación, sobre todo porque el volumen negociado en esta subida está siendo bastante grande, bastante más grande que todo este movimiento anterior. Así que bueno, Robi, valor interesante, valor que yo tengo en cartera. De hecho lo compré en la apertura y perdemos un poquito, o sea que estáis en posición de comprar perfectamente con un stop por debajo de esta zona de aquí. Bueno, IAG, ¿por qué pongo aquí IAG? Pues bueno, pues IAG sabéis que es uno de los valores que yo tengo en mi lista de comprables y ha corregido. Entonces, pues bueno, pues hay que estar pendiente de él. Bueno, IAG es curioso, ¿no? Es uno de los ejemplos claros de los valores que digo yo que hay que comprar en según qué momento y en según qué momento no. Aquí en esta zona de aquí, cuando empezó a hacerlo mal, yo os dije que IAG era uno de esos valores que yo no quería tener en cartera, que no quería bajo ningún concepto tenerlo porque se estaba comportando mucho peor que el sector. Es decir, cuando el sector bajaba un 3%, IAG bajaba un 10%. Y era un valor absolutamente negativo. Y todo eso llegó un momento que cambió. Y cambió aquí, en este punto de aquí, que de repente el sector subió, pero a lo mejor el sector subió un 20%, y IAG subió un 60%. Y ahí dijimos, bueno, algo está cambiando en IAG. A partir de aquí corrige menos de lo que yo pensaba y se dispara. Bueno, pues eso ya implica este movimiento que para mí IAG ya es un valor comprable y un valor que yo quiero tener en cartera porque tiene mucho potencial de recorrido al alza. ¿Qué pasa? Que aquí ya ha corregido, pero todavía podía corregir un poco más, ¿no? Esta vela negra es bastante fea, es una vela bastante contundente, que normalmente la va a hacer que llegue a la zona de la media de 200 más o menos. ¿Podría girarse desde aquí mismo y empezar a subir y ya está? Pues sí. ¿Cuál sería el punto de compra en este caso? Pues mirad, este piquito que tiene aquí del miércoles en la zona de 1,78,9 seguramente es el nivel que marcaría la compra caso de ser superado, porque se pondría por encima de la media de 10. Si eso no ocurre, bueno, pues habría que esperarse un poco a ver si llega aquí y a ver si hace algún giro. Fijaros que el viernes ya marcó una vela envolvente alcista, pequeñita, pero podría ser ya el inicio de la subida, O sea que en un momento dado, pues si alguien es muy agresivo o alguien confía mucho en ella, podría comprar y poner un stop por debajo de los mínimos del viernes, pero a mí me parece un poco quizá precipitado, ¿no? Por debajo de 1,75. Yo creo que es mejor esperar a que dé una señal un poquito más contundente, pero sin duda es un valor que yo voy a tener en mi radar, que os voy a avisar a todos en mis sistemas de avisos por móviles, por WhatsApp, de cuando tomo la decisión de entrar, si es que me da esa posibilidad. Y luego Fluidra. Bueno, pues Fluidra esta semana ha hecho una cosa sin duda muy interesante, y es que aquí sacó los resultados, tuvo una caída que parecía que esto se acababa el movimiento alcista, y sin embargo, tras romper soportes, acabó con esta fortaleza aquí arriba. Bueno, pues esto, para quien no lo sepa, es una señal muy positiva de continuidad alcista, y a pesar de que luego tiene un poquito de corrección, desde aquí lo más probable es que vuelva a subir, que ataque esta zona de 18.10 y que por fin Fluidra vuelva a ser un valor alcista. Así que me parece una buena situación para tomar posiciones con un stop
cercano. En este caso se podría poner el stop ya por debajo de los mínimos del jueves en la zona de 16.20. Así que valor muy interesante, valor que sabéis que yo no quiero que se vaya sin mí, por lo que yo compré aquí en esta zona, en la zona de 16,36. Aquí este día después de la caída le puse un Fibonacci del 50%, puse compra y la pillé con un stop un poquito por debajo de 16. Ahora ya le podemos subir el stop por aquí. Bueno, pues esa es Fluidra, muy interesante el valor que yo ya tengo en cartera. Y por último, vamos a ver un valor americano, lo prometido es deuda. Yo me quedaría con uno que ya hemos tenido y le sacamos rentabilidad, que es Moody's. Bueno, Moody's es un valor muy estable, es un valor que en el largo plazo es espectacular el movimiento que tiene unos ingresos absolutamente estables y aquí pues ya es uno de estos valores que ya se colocó por encima de la media 200 con bastante fuerza y consiguió que la media tomara esta pequeña pendiente positiva, todavía pequeña, cayó otra vez justo por debajo y ahora lo recupera y aquí hace un movimiento que a mí me gusta y es que aquí hace un mínimo, aquí marca un máximo, este mínimo pierde los mínimos anteriores por muy poco y ahora recupera estos máximos, por lo que este nivel de máximo será los 294,5 y cierra ya 298,62. Bueno, pues perfectamente este es uno de los ejemplos de valores que se podía comprar con un stop por debajo de los mínimos del viernes. Evidentemente es más seguro si le ponemos los mínimos del jueves, pero yo casi que le pondría un stop por debajo de los 292, con lo cual tenemos un stop muy cerquita y se puede tomar alguna posición el próximo lunes, depende cómo vayan las cosas, pero se coloca por encima de la media de 10. Y bueno, hay algunos valores que lo están empezando a hacer parecido, pero este en concreto está justo en la zona de la media 200 y por eso ha sido el elegido por mí, ¿no? Es el que yo ahora mismo veo más claro de todos. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya parecido interesante este vídeo, espero que lo recomendéis a vuestros conocidos, que le deis like al vídeo si os ha gustado, si queréis hacer algún comentario yo los leo todos y me parecen siempre interesantes. Y bueno, también os diría que si no os habéis suscrito todavía al canal, pues que a mí me viene bien que os suscribáis porque pues YouTube pues mira el número de suscriptores que tenéis y cuantos más tienen pues mejor posiciona el vídeo, ¿no? Y eso hace que estos vídeos se vean más, que al final es el motivo y la razón por el que los hago, para que llegue a mucha gente y que intente pues ayudar un poco a la decisión de inversión, que siempre es complicada y siempre pues los mercados nunca sabemos muy bien por dónde pillarlos. Bueno, pasad una feliz semana y seguimos en contacto.